Buenas tardes, estamos aquí en Más Novedades con la actriz cancunense Regina Carrera, quien ha hecho carrera en Estados Unidos desde hace una década. Y ahora nos visita en el estudio y nos va a contar un poco sobre qué es lo que ha estado haciendo en el sueño americano y cómo inició ese sueño. Cuéntanos un poco, Regina. Bueno, primero que nada quiero agradecerte por la invitación y por tener este espacio. La verdad es que es un orgullo para mí haber crecido en Cancún y poder ver cómo está creciendo mucho el arte y la cultura aquí. Desafortunadamente, cuando yo estaba estudiando en la prepa y en secundaria no había esas posibilidades para mí aquí, para poder estudiar y formarme como actriz, por lo que decidí irme a Estados Unidos a perseguir ese sueño, ¿no? Y yo viví en Nuevo México 2 años, en donde estudié en la Universidad de Santa Fe, que desafortunadamente ya no existe, pero después me mudé a Nueva York y estudié 3 años en el Conservatorio de Stella Adler. Y entonces, la verdad fue increíble porque yo era la única latina en toda la escuela. O sea, ni siquiera mexicana, era la única latina. Entonces sí fue pues un shock cultural muy grande, ¿no? Me gradué y desde ahí empecé pues a trabajar en teatro y cine. Me gusta mucho más el teatro. Y desde que estoy en Nueva York he estado, pues me ha llamado mucho la atención el teatro latino, más que nada contar nuestras historias latinas y yo, siendo mexicana, pues tratar de contar la historia mexicana desde una perspectiva genuina y sin estereotipos. Entonces he tenido la oportunidad pues, de participar en proyectos que enaltezcan a México de cierta forma. Bueno, cuéntanos en qué proyectos has participado recientemente y cómo fue tu primera incursión ya en un teatro ahí. Pues la primera obra que hice saliendo de la carrera fue una obra que se llama Between Riverside and Crazy. Y esa obra está escrita por uno de mis escritores favoritos que se llama Stephen Adly Guirgis. Y habla sobre el pueblo latino en el Bronx y en Washington Heights, que son barrios en Nueva York muy latinos. Y pues fue la primera vez que hice una obra que tocara temas de latinidad en Estados Unidos. Y a mí eso me movió muchísimo. Y entonces empecé a investigar en diferentes compañías en Nueva York porque quería seguir explorando esa latinidad que me identifica tanto, ¿no? Que me separaba de los compañeros que tenía en la universidad. Y hay diferentes compañías como Something from Abroad, Team Theater, el Teatro Círculo, Repertorio Español, está también Boundless Theater Company, que son el Teatro Latea, que son diferentes compañías de teatro hispano que mezclan las diferentes culturas y cuentan estas historias originales. En este último año tuve la oportunidad de participar en una obra que se llama How to Melt Ice. Y es un juego de palabras porque ice es hielo en español, pero también ICE es lo que se llama la Organización de Inmigración. Es la compañía o la parte del gobierno de Estados Unidos que se encarga de la migración y las deportaciones, y son temas muy sensibles. Entonces, esta obra es un juego de palabras de cómo derretir esa organización que nos afecta tanto, ¿no? Y que ha afectado mucho a nuestra gente. Y esa obra para mí me tocó hacer el papel de la tía Eugenia. Y fue un apapacho tremendo a mi cultura. Y eso es lo que me encanta del arte. Que cuando el arte imita la vida real y uno se puede meter en un personaje que aunque no necesariamente viva las mismas situaciones, hay cositas que uno puede traer parte de sí, ¿no? La tía Eugenia era una actriz y que quería hacerla en las telenovelas y hablaba pues de diferentes cosas que ella quería hacer, como cantar en un bar o es una historia de 3 hermanas que cruzan la frontera y tratan de vivir el sueño americano. Y es durante los tiempos en donde Trump era presidente, entonces es una obra, yo le llamaría tragicomedia, porque pues pasan muchas cosas en esa obra y terminan pues deportando a las hermanas después de haber tenido ahí a sus hijos, y que si querían DACA, que si no querían DACA. DACA era un programa que hizo para los Dreamers, que es acción
En inglés se dice Deferred Action for Childhood Arrivals, que eso quiere decir que cuando los niños llegaban a Estados Unidos en edad antes de los 18, se podía aplicar para un permiso para que se pudieran naturalizar como estadounidenses. Y fue una obra muy mágica, o sea, era en español y en inglés. Entonces teníamos el público alrededor y les llamábamos los amigos del chisme y podíamos hablar en español y en inglés. La escritora Amalia Oliva Rojas nos dio la libertad de traducir las palabras que quisiéramos cuando quisiéramos. Entonces se sentía una comunidad bien bonita dentro de la obra. ¿Y cómo estaba compuesto el público? ¿Cómo se compone un público para una obra de esta naturaleza? Porque también es un tema muy que polariza la opinión en Estados Unidos. Claramente, sí. La verdad es que fue en un teatro que está en Harlem. El teatro se llama Julia de Burgos. Y en ese teatro, básicamente la comunidad que vive alrededor es comunidad latina. Entonces, las compañías que produjeron esto se llaman New Perspectives y Boundless Theater Company. Y el gobierno del estado de Nueva York les dio un presupuesto específico que se ganaron por haber competido en el fund se llama Grant for Women in Arts. Y entonces, como la fundadora de Boundless, la fundadora de New Perspectives y la escritora de la obra eran mujeres, entre las tres aplicaron para el gobierno y les dieron este premio, ¿no? Para poderlos apoyar. Entonces fue una producción que fue apoyada por el estado de Nueva York y entonces había muchísima información alrededor. O sea, había, pues, no sé, te querías subir al camión y veías ahí How to Melt Ice y veías en muchas partes del metro, veías así, como era una producción apoyada por el gobierno, pues obviamente había muchísima difusión. Y entre nosotros también, pues obviamente hablábamos de que, oigan, vengan a ver esta obra. Y nos tocó en una función específica, hay una comunidad que se llama Las Doñas en Nueva York, que son de mujeres que cruzaron y ahí ya viven y entonces tienen su comunidad en donde pues hacen equipo para vender sus artesanías y para poder apoyarse entre ellas. Y tuvimos una función en la que las doñas fueron 5 minutos antes de entrar a escena, la escritora Amalia llega y el público solo habla español, así que traduzcan todo lo que puedan. Entonces a mí me tocó en ese momento, yo era la única que tenía español como primera lengua materna y traté de traducir toda la obra. Es una obra escrita en inglés con alguna que otra cosa en español. Entonces fue traducir en el momento a español todo lo que podía y hablar con el público, y al final nos invitaron todas a comer. Ellas habían preparado tamales, elotes, tacos y nos invitaron a comer. No. Ay, no, fue una cosa hermosa poder platicar con ellas porque muchas de ellas dijeron, es que tú eres yo. O sea, tú contaste mi historia. Ay, se acercaban a platicar conmigo y a decirme, es que tú estás contando mi historia y es muy difícil sentirme representada en la televisión o en las obras de teatro, y el hecho de que esta obra era para esa esa comunidad, y fue muy especial para mí poder haber pues tenido esa experiencia, y como actriz en otro país, pues claro es... Ay, gracias. Como actriz mexicana en otro país, poder conectar con mi pueblo, con mi comunidad, pues la verdad es que fue es un regalo que se queda conmigo siempre. Qué lindo. Sí. Y entonces, a ver, ustedes hablaban, o sea, todo el guión estaba hecho en inglés con pedacitos de español que no alteraban el significado de nada. O sea que su público era... pues de inglés, o sea, hablaba solo inglés. Así es. Y esa fue la primera vez que tuvieron un público netamente que hablaba solo español. Sí, así es. Y bueno, no, tú fuiste quien puso los subtítulos, ¿no? Sí, literal. Básicamente, sí. Ay, no. O sea, entre nosotros cambiamos todo el lenguaje. O sea, tratábamos de... O sea, si mi monólogo o la escena era toda en inglés, en el momento yo traduzco, o sea, me sabía memorizado mi texto, pero era el momento de actuar y además traducirlo al mismo tiempo.
Y traducirlo de los demás, ¿no? No, cada quien traducía lo suyo. Ah, ok. Sí, no, cada quien traducía lo suyo, pero mis líneas, mi texto, era una obra de 2 horas y media. Claro. Con un intermedio a la mitad, pero toda una obra, todos los monólogos en inglés, no nada más era recordar en dónde va la silla, qué es lo que me llevo después de la escena, a quién tengo que ver, qué es lo que tengo que traer, con quién tengo que hablar, cuál es mi intención, sino además en ese momento traducirlo todo y deliberarlo, o sea, decirlo y pues con la misma acción y con la misma intención que lo hacía en inglés. Fue un regalazo poder hacer eso, la verdad. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue en febrero del 2023, el año pasado. Y sí, fue increíble. Tuvimos que agregar fechas porque el público en la primer fin de semana fue un sold out. Se vendieron todos los boletos. Entonces la gente empezó a hablar más de la obra y pues ya había muchísima demanda de gente que quería venir a ver la obra y tuvimos que abrir más fechas. Y aunque fue una temporada muy corta, fueron nada más 3 semanas, sí hubo muchas personas que se sintieron vistas y representadas. Y fue por eso que nos nominaron a los premios OLA después, que estos premios OLA son The Hispanic Organization of Latin Actors. Chita Rivera ha estado nominada ahí, Bianca Marroquín estuvo nominada en su momento, y pues muchos latinos que son parte de la comunidad teatral en Estados Unidos son pues galardonados con esos premios. Y nosotros fuimos la única obra off-Broadway que fue nominada en la categoría de mejor producción. Todas las demás eran de off-Broadway, que son diferentes niveles de producción, básicamente. Pero sí fue un orgullo. Y después nos nominaron a los premios LATA, que son también The Latin Alternative Theater Awards, que esos premios a mí me nominaron como Mejor Actriz de Drama y gané el premio de Mejor Actriz de Drama. Y también nos nominaron como Mejor Dirección, Mejor Dramaturgia, Mejor Producción y Mejor Actor de Reparto a Bruce Jiménez, que es uno de mis compañeros de la producción. ¿Y cómo ha sido? O sea, ahorita ya estás cosechando pues todos estos logros, ¿no? Con nominaciones y premios. Uh-huh. Satisfacciones, estas experiencias de interactuar con el público sí. Que habla tu lengua y solamente tu lengua. Sí, exacto. Pero ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo viviste tú esa experiencia de ser mexicana en un país en donde pues o te quieren o te odian y toda esa situación que, bueno, decías que eras la única latina? Sí. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo la viviste? Creo que mucho de eso ha sido parte de la forma en la que a mí me criaron mis papás. El lema de mi familia es, encuentra cómo sí se puede. Y entonces siempre que sentía yo, pues que me sentía menos, tal vez por mi acento cuando hablo inglés, por ejemplo, teníamos una clase que se llamaba American Accent Acquisition, que era para borrar nuestro acento y agarrar la herramienta de poder tener un acento neutro. Y al principio yo sentía que yo necesitaba tener ese acento neutro para poder tener trabajo. Y cuando me graduó del conservatorio, llega un momento en el que digo, pero si esto es mi esencia, si así hablo yo. Y yo caminaba por las calles en Nueva York y yo escuchaba acentos de todos lados, acentos árabes, italianos, acento dominicano, mexicano. De hecho, le dicen Puebla York porque todo el mundo de los mexicanos que vivimos allá, la mayoría son de Puebla. Entonces, el mundo o la realidad en donde yo vivo en Nueva York es una realidad multicultural, especialmente en Nueva York, que es pues una cuna del mundo, ¿no? Ahí es una ciudad súper metropolitana, con gente que vive de todo el mundo. Entonces, cuando empiezo yo a pensar y a meditar con respecto a quién soy y encontrar mi lugar como artista en otro país que no es mío, empiezo a relacionar mi realidad en donde en la calle yo escucho acentos de todos lados. Y en el cine y la televisión y en el teatro, pues siempre escuchamos el mismo tipo de acento. Y yo creo que cuando el arte imite la realidad, es cuando es magia y cuando se relaciona mucho la gente y se siente representada.
cuando en el arte podemos escuchar acentos, nuestro acento, es cuando dicen, yo también puedo ser astronauta, yo también puedo ser presidente. Me explico, entonces siento que cuando empecé a pensar en quién soy y qué es lo que yo tengo que aportar al arte en Estados Unidos, pues traté de aferrarme a mis raíces y aferrarme a quién soy, y yo no voy a cambiar por nadie. Sé que tengo la habilidad y la herramienta de poder poner mi acento neutro en inglés, porque lo estudié y porque lo trabajé, pero cuando yo voy a una audición que piden una persona, no sé, hispana, latina o no importa, si dicen acento en inglés neutro, lo hago. Pero si no hay especificación de un tipo de acento, yo hablo como yo tengo que hablar, hablo desde el corazón. Y hay veces que queda y hay veces que no, pero como en cualquier audición. Entonces sí, creo que ha sido un proceso de amar quién soy y un proceso de aceptar cuál es mi voz artística. ¿Y cuánto tiempo te llevó ese proceso? O sea, hay quienes nunca dan ese paso. Claro. Hay quienes dicen, bueno, pues así hay que hacerlo y así se hace y punto. Tú hiciste ese paso muy valiente porque pues te arriesgaste y te ha salido súper bien. Pero es un trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Al cuánto tiempo de estar en Estados Unidos estudiando, audicionando? Dijiste, pues soy así, pues quiéranme. Yo creo que fue, bueno, estudié 2 años en Nuevo México y luego 3 años en Adler y luego me gradué. Yo creo que fue en ese año de la graduación. O sea, en el año en el que me acababa de graduar y empecé pues a audicionar y a crear mis propios proyectos Cuando fue la pandemia escribí una pieza que se llama Carta a toda mujer y habla de esa disyuntiva de quién soy. Yo crecí en Cancún y pues por las mismas personas que yo fui a la escuela, me hacían mucho bullying por mi piel, por el color de mi piel, porque era muy gritona, que porque era gorda, que porque no sé qué. Entonces, durante la pandemia empecé a pensar mucho y escribí esta pieza que se llama Carta a toda mujer, que está en YouTube por si la quieren ver. Se llama Carta a toda mujer, en especialmente a la mexicana. Y es un tipo de poesía hablada con imágenes en donde hice esa como, no sé, como una liberación de muchos de los pensamientos que había tenido. Y cuando salió Carta a toda mujer, me ayudó mucho. Entonces fue, yo creo que 5 años de vivir en Estados Unidos, pero encontrar mi voz artística, Carta a toda mujer, me ayudó como a sentarlo, como a aceptarlo y ya. Y Carta a toda mujer fue de un día que yo estaba escribiendo en mi diario, escuchando música y escribí y dije, esto puede ser un proyecto. Y entró un festival que se llama Global Forms Theater Festival, que había piezas de todo el mundo y pues mucha gente pues se sintió relacionada con eso. Y cuando vi el impacto que tuvo con gente de todo el mundo, dije, wow. O sea, ahí fue cuando dije, esta es mi voz artística y de aquí no me muevo. Qué lindo. Sí. ¿Y dónde estudiaste? ¿Dónde estaban esas personas malas que te molestaban? En primaria no fue muy grato. Creo que pues la primera en donde estuve yo le agradezco a mis profesores, que fueron muy agradables. A mis mises, yo las quiero mucho, en especial Miss Ale Moses. Miss Ale Moses yo la quise muchísimo y ha sido de mis maestras favoritas. Pero los niños en esa escuela eran muy tremendos. ¿Qué escuela? ¡Ay, no! ¿Para qué le hacemos publicidad? ¿Para qué la publicidad? No. No, yo creo que cada quien tiene personalmente sus experiencias. Y yo sé que para otras personas puede haber sido increíble. Y creo que muchas veces los maestros no tienen control sobre cómo se llevan los niños también. Y muchas veces los papás tampoco tienen esa noción de cómo se comportan los niños con los niños. Y pues yo creo que fue esa situación en la que nadie se fijaba. Y pues yo siempre he sido muy contestona, entonces yo no me dejaba y yo siempre les contestaba de vuelta. Entonces, pero gracias a eso encontré mi voz artística. Entonces yo no siento no me siento víctima, al contrario, me siento muy, pues,
agradecida de que haya vivido eso, porque si no, ahorita no hubiera aguantado vivir en otro país y porque claro que he sufrido racismo allá. Claro, o sea, me escuchan hablar español y speak English, you're in America. Y es como, oye, México está en América también. Arregla tu noción, aprende geografía. Pero sí, o sea, siento que los golpes que uno vive de pequeño te fortalecen para lo que viene de adulto. Sí, oye, pues qué bien, ¿no? Ujú. Para las personas que sufren bullying. Exacto. Qué gran mensaje. Bueno, ¿y ahorita estás con algún proyecto en puerta? ¿Qué Sí. viene? ¿Qué planes hay? Pues justo he estado en estos 2 años haciendo giras por todo Estados Unidos y hay 2 proyectos en los que, bueno, este año voy a retomar, es la tercera vez que tomo esta gira. Las giras nacionales que he hecho son El Otro Oz, que es una versión latinizada del Mago de Oz, en donde pues tuve la oportunidad de trabajar con pues un elenco puro mexicano. No, está Gerardo Esparza, Rafa Reyes, Mayela Barrera, Juan, ay, se me olvidó su apellido, pero era un público pues mexicano, en donde hicimos el tour por todo Estados Unidos, tuvimos como 30 ciudades en un mes y medio, con 50 funciones, y luego hice la gira de Sugar Skull, que esta gira es la que voy a retomar este año. Sugar Skull a Día de Muertos Musical Adventure, que es una obra que trae la cultura mexicana y la fiesta de Día de Muertos a todo Estados Unidos. Y lo que es muy mágico de esta gira es que vamos a lugares en donde no tienen esa accesibilidad para escuchar de otras culturas. Esta gira la he hecho por los últimos 3 años, esta va a ser la tercera vez que lo hago, y ha sido un regalazo poder pues contar pues esta mágica celebración que tenemos y esta forma de ver la muerte como celebración, ¿no? Con esa gira, Rhythm of the Arts y México Beyond Mariachi son los que producen esta gira. Y en la obra es la historia de una niña que se llama Vita, que no quiere celebrar Día de Muertos porque ella nació en Chicago y no quiere... No, en Chicago no. En Nueva York, en Brooklyn. Y porque no quiere celebrar Día de Muertos porque qué anticuada su mamá. Y entonces, ¿por qué no celebramos Halloween? Y entonces lo que hace es que una calaverita de azúcar se vuelve el personaje que lleva a Vita a través de una aventura por un cementerio y entran los chaneques y entra la bruja, que es una bailarina del jarocho, y luego están los chaneques, que es la danza de los diablos, está la danza de los viejitos, está, hablando del flor de cempasúchil, y durante la obra se va construyendo el altar, y hablando de los diferentes elementos de un altar de Día de Muertos, y todo se conjunta para celebrar a su abuela. Y al final, más con nada, como por al final, aparece abuelita y Vita se encuentran porque están como en un limbo, y la abuelita le recuerda a Vita la importancia de Día de Muertos y entender que la muerte no da miedo, que es una celebración de la vida. Y entonces es una obra para toda la familia y hemos tenido la oportunidad de hacer esta obra en Las Vegas, en uno de los teatros más grandes. Lo hicimos también en Memphis, en Los Ángeles, en Pensilvania. O sea, tuvimos 55 funciones, 30 ciudades en el primer año. El segundo año, 45 ciudades y 65 funciones. Y este año, pues vamos a poder ir a diferentes partes de Estados Unidos también. Sí, recorremos todo Estados Unidos, y la cantidad de público que más hemos tenido fueron, creo que 1,900 personas, de puros niños gritando y emocionados, ¿no? O sea, y ver sus reacciones. O sea, había un niñito así latino en Indiana, y veías a todos sus compañeros que pues no se veían nada latinos, se veían como muy de Estados Unidos, y este niño era el único moreno de todo su grupo. Dimos la función y al final dimos una plática de como preguntas y respuestas, y el niño no paraba de llorar
Y estaba de que, wow, es que yo celebro Día de Muertos también en mi casa. Y esa importancia de llegar a estas ciudades donde no hay tanto acceso a otras culturas y con que ese niño, o sea, aunque tuviéramos el teatro lleno, con que ese niño vea esa obra, va a ser un cambio completamente en su vida, porque estoy segura que ese niño regresó a su casa a decir, quiero hacer Día de Muertos, quiero celebrar, hoy vimos Día de Muertos, y nos mandaban cartas y nos mandaban dibujos y se sentían abrazadísimos. Y eso es algo que es bien importante cuando uno es niño, porque si cuando uno es niño tiene esa representación, crece sabiendo que tiene esa oportunidad de ser algo o alguien más en la vida, o sea, separando los estereotipos. Claro, sí, sí, como decías, o sea, es que yo también puedo llegar a ese lugar. Exacto. Y que eran grupos enteros de escuelas que eran convocados como público. Así es. La mayoría de las funciones, había veces que dábamos 3 funciones en un día. Entonces teníamos a las 9 de la mañana, otra a las 11:30 de la mañana y luego a las 7 de la noche. A la de las 7 era público abierto. Entonces, cada teatro se encargaba de hacer ese marketing junto con nosotros, que la compañía se dedica también a, pues, hacer ese marketing y a publicitar, a hacer la publicidad de la obra. Pero las funciones de la mañana normalmente eran escuelas que habían comprado, pues, la función para llevar a los niños. Sí, no, un teatro lleno con gritos de niños y, ay, no, increíble, 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 increíble. ¿Y esto fue antes o después de Coco? ¿O durante Coco? No, la obra se escribió antes de Coco. El escritor Gregory Van Acker es un escritor de... Ay, no sé de dónde es. Y no sé de dónde es. Vive en Estados Unidos, pero... Es el autor de Es el autor de la obra. Y entonces tuvo a una persona que le ayudaba con la... Pues con la veracidad de las cosas, ¿no? Este escritor estaba, o sea, le encantó la cultura mexicana, se metió a investigar mucho y estaba fascinado, ¿no? Entonces quiso escribir una obra para niños que comparta ese viaje a través del Día de Muertos. Paula Sánchez es la persona, su referente, no sé si así se dice, que es la persona que pues le decía, no, pues esta canción cantamos Xochipitzahua, que es una canción en náhuatl. Entonces, pues le daba como esa información para que todo sea correcto. La verificación de toda la información. Exactamente. Uh-huh. Y entonces la productora Leah Keith y Peter, ellos son los que se encargan de, pues, producir esta obra, ¿no? Entonces, Elena Arauz, que fue la directora, ella, pues, el chiste fue que todo el equipo es latino y la mayoría somos mexicanos. Entonces, esta historia se hizo antes de Coco y cuando salió Coco fue como, ¡ah! Es muy parecida a la historia. Pero esta historia se lleva haciendo tour fácil como 7, 8 años. Qué interesante. Sí. Y qué lindo, ¿no? O sea, decíamos antes de entrar al aire que uh-huh. te vuelves una embajadora, ¿no? De la cultura mexicana. Qué bonito, sí. Y bueno, y cancunense. ¡Exacto! ¡Qué orgullo! Eres caribeña. Exactamente. ¿Y qué le quieres decir a la gente que lo ve tan lejano o imposible? En Cancún, o sea, Cancún es el sueño turístico de un montón de personas que sufren en inviernos congelados, pero la gente que vive aquí en Cancún, pues no sé si es fácil visualizarse triunfando en Nueva York. Claro. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas que están en ese estira y afloja persiguiendo sus sueños? Creo que todo es posible. Es encontrar, como decía al principio, el lema de mi familia es encuentra como sí se puede. Entonces es ponerse, si no hay posibilidad, no sé, económica o así, hay muchísimas becas de talento, hay muchas becas y patrocinios de diferentes compañías. El chiste es investigar, el chiste es buscar cómo sí se puede, preguntar, no se pierde nada preguntando. O sea, yo
creo que ahora con la visa que tengo, que es la visa de artista, yo de hecho una clase para ayudar a estudiantes o a personas internacionales a aplicar a la visa de artista para poder trabajar en Estados Unidos. Entonces, cuando me metí a hacer eso, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. Yo no tenía ni idea de cuando iba a aplicar, yo no tenía ni idea de cómo aplicar ni nada. Y fueron horas y horas y horas de investigar y de preguntar y de poner en Instagram de que, a ver, ¿a qué mexicanos conozco que están en Estados Unidos? A ver, ok, está Mauricio Martínez, está Florencia Cuenca, está Jaime Lozano. A ver, les voy a preguntar. No se pierde nada preguntando. El chiste es, pues, preguntar y uno se da cuenta de la humanidad de otras personas. Nosotros a veces ponemos una separación de la gente que, no sé, que lo, entre comillas, lo logra o que lo está haciendo y nos ponemos una barrera entre esas personas cuando en realidad todos somos humanos. Y el mexicano, de verdad que quiere ayudar a otro mexicano. O sea, es una realidad que la comunidad es bien padre. Y cuando uno escucha, tú también eres mexicano, ¡uy, qué bueno! No manches, qué bueno. A ver, güey, ¿de dónde eres? Así tal cual. Entonces, se hace una comunidad bien padre. Entonces, si tú estás pensando en seguir un sueño y no sabes cómo, empieza preguntando, ¿qué es lo que quieres? Y arma un plan. Y diario haz una cosita que te acerque cada vez más a esa meta. Es algo que yo puedo sugerir y que me ha funcionado a mí. Y yo estoy dispuesta a ayudar a quien sea. No tengo mucho que ofrecer, pero si alguien me pregunta, oye, ¿cómo le hiciste? Yo feliz de la vida me siento y platico. Y yo también tengo mucho que aprenderles a otras personas. Entonces, pues yo quiero ser como conducto de comunidad, pues. Entonces así lo veo yo, como todos podemos. Si uno puede, todos podemos. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada por la gira una vez más, pero pues aquí vamos a estar. Algo que quiero agradecerle mucho a la ciudad es el apoyo a las artes. Ahorita pues está en el Teatro 8 de Octubre, está la obra de Ja y está Coco Wash y muchas veces decimos, es que no hay arte, no hay nada que hacer aquí en Cancún. ¿Cómo de que no? Están estas puestas en escena, vamos a apoyar el arte local, vamos a apoyar el teatro local, están estas obras y creo que van a ser El Rey León, vi que La Salle estaba poniendo, entonces no tenemos que irnos a otros lados para apoyar arte, tenemos aquí el teatro y el arte local, es eso, pues vayan a ver las obras, váyanse a llenar de arte, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Pues muchísimas gracias, Regina. Gracias, Majo. Gracias por la entrevista y pues a seguir triunfando. Así es, muchas gracias, Majo. Gracias.